Bueno, Está entonces, solamente en Spotlight, ya. ok, bueno, entonces ya saben que entonces hemos estado hablando de, o enfocándonos en el tema ¿de qué? De las sanidades, hemos estado enfocándonos en el tema de los milagros. Y pienso que es un tema que necesita entenderse a claridad. Nosotros como cristianos es un tema que se escucha mucho, ¿no? Pero necesitamos aprender a manejarlo conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada empezamos ya como a darle los primeros pasos, ¿no? De lo que son las sanidades y los milagros según la Biblia. Y la semana pasada, entonces, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de la necesidad de entender nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Hablábamos de cómo eso era tan importante, reconocer la importancia de que en Cristo somos alguien y que por Cristo pertenecemos a alguien, sí, pertenecemos a Dios. Y cómo entonces para nosotros tener esa identidad en Cristo y reconocer que es más importante saber de quiénes somos en lugar de saber quiénes somos, nos ayuda a nosotros a empezar a entender y hacerle un puente, ¿no? A este tema de las sanidades y los milagros, ¿no? Mostrándonos cómo em, todo eso es el principio de sanidades, por decirlo así, en nuestro interior, ¿sí? De cómo eso muchas veces cuando no es sano, empieza a manifestarse de una manera física en ciertas áreas de nuestro cuerpo, pero lo que Dios quiere realmente es traer a nosotros una sanidad integral y lo que quiere hacer no es solamente sanar nuestra área física, no es solamente eso, sino quiere sanarnos completamente y empieza entonces desde lo más profundo de nuestro ser. Y la semana pasada, entonces, pues hablábamos, ¿no? De estas cosas, haciendo así un resumen, pues bastante breve. Y hablábamos entonces también cómo era importante para entender todas estas cosas, tener un buen concepto de lo que es la sana doctrina, ¿sí? Hablábamos también que era muy importante la sana doctrina para empezar a entender las sanidades y los milagros. Y para realmente entender el contexto, ¿no? De todo esto, también hablábamos de que muchas veces esas enfermedades, como hablábamos ahorita, por ejemplo, en este tiempito de adoración, muchas veces la aflicción, muchas veces la dificultad, muchas veces estas situaciones complicadas, entre ellas esas aflicciones físicas, muchas veces son parte del plan de Dios y Él tiene un propósito con estas cosas. Y hoy me gustaría entonces profundizar un poquito más en este tema de la sana doctrina que empezamos la semana pasada y enlazarlo con la fe y con las sanidades y con los milagros, ¿sí? Em, este tema de las sanidades es muy importante incluso en nuestros tiempos. Uno diría que eso es ya solamente del Antiguo Testamento, que solamente de la época bíblica, ya hay doctores, ya hay de todo, ya no necesitamos pues estar orando por enfermedades y pues eso puede ser muy lejos de la realidad. Es un tema que todavía, sí, es un tema que seguirá siendo importante para el cristiano. Y este tema de las sanidades y de la fe, por más importante que es para nosotros, también es un tema muy controversial en nuestra época, ¿sí o no? Es un tema que genera muchas discusiones, muchas cositas. Em, ¿Y por qué? Porque es un tema de los menos entendidos. El tema de las sanidades no se entiende casi, por decirlo así, en el cristiano. Y creo que esa confusión viene más que todo por no tener un entendimiento claro de lo que es la fe, ¿sí? Lo que la fe es capaz de hacer y lo que no puede hacer. Para algunos, por ejemplo, la fe es como si tuviera poder en sí misma. No sé si me hago entender. Muchos piensan que la fe tiene poder de hacer cosas, pero no saben dónde poner esa fe. Sí, es como si ellos pensaran que esa fe sería capaz de crear una realidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, que podría decir que por mi fe yo puedo crear la realidad de mi sanación, yo podría crear la realidad de mi prosperidad porque tengo fe, simplemente por decir eso, ¿no? Y los que ven la fe de esta manera, ¿sí? Los que ven la fe de esta manera y no como un regalo de Dios y no entienden que la fe tiene un sentido especial y un contexto especial en las cosas, ¿cierto? La gente que ve la fe de esta manera la ve como una fuerza que es activada cuando creemos, ¿sí? Voy a activar mi fe. Y muchos de estas personas piensan que cuando tengo suficiente fe, por decirlo así, en cierta situación, en cierta enfermedad, en cierta aflicción, dolor, situación, lo que sea que yo esté viviendo, que porque tengo suficiente fe, entonces eso va a obligar a Dios a darnos lo que yo estoy creyendo. Y eso está completamente opuesto a lo que nos dice la Biblia.
tener fe en algo que yo quisiera, no obliga, por más fe que yo tenga, no obliga a Dios en cambiar sus planes, como hemos venido viendo a lo largo de todo. Los planes de Dios se mantienen, los planes de Dios van a seguir adelante. Y vemos entonces que como ese tipo de mentalidad, de que la fe es como una fuerza, ¿no? Que se activa cuando nosotros creemos que tiene como fuerza propia, por decirlo así. Es como una idea que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos, ¿no? Con estos movimientos progresistas, hemos visto movimientos que se han encargado de engañar a las personas y se han encargado de enseñar algo que está completamente opuesto a la Biblia, ¿no? Dicen que eh, necesitan tener fe en la fe, por decirlo así. Sí, para ellos no existe nada más. Yo tengo fe en mi fe. Si yo creo lo suficiente, ¿en qué? En mi fe, entonces pues se van a dar las cosas. Y eso no es lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Ese es un pensamiento muy nocivo y es un pensamiento que contradice la revelación de Dios. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, Pablo en Romanos 5:3, por allá nos dice que nos gloriemos de las tribulaciones, ¿sí? Porque ¿qué pasa con estas tribulaciones? Según Pablo en el capítulo 5, él dice que estas tribulaciones producen paciencia y esa paciencia genera ¿qué? Un carácter probado, ¿sí? Pablo nos dice que nos gloriemos de esas situaciones difíciles. Mientras Pablo nos está diciendo que nos gloriemos de las situaciones difíciles, ¿sí? En Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo, ¿sí? Que realmente nos gocemos cuando estemos pasando por diferentes dificultades. Y entre estas dificultades no solamente entran las dificultades, por decirlo así, ambientales y lo que nos rodea. Cuando hablamos de dificultades, según Santiago, también incluye esas dificultades físicas. Entonces, mientras Santiago nos dice que nos gocemos y nos alegremos de pasar por esas dificultades, cuando Pablo nos dice que nos gloriemos de las tribulaciones, este movimiento que se ha estado levantando poco a poco en nuestros tiempos, dice que no hay razón alguna por la que un hijo de Dios debería sufrir, y mucho menos de enfermedades. Y yo no sé ustedes si han escuchado cositas o enseñanzas que piensan de esta manera, que es que no, es que tú no deberías estar sufriendo, tú no deberías estar pasando por dificultad, tú no deberías estar esto y lo otro porque se supone que tú eres un hijo o una hija de Dios. Y eso está completamente alejado de lo que nos revela la palabra de Dios. Romanos y Santiago nos muestran que van a venir aflicciones, que van a venir situaciones difíciles, pero que nosotros como cristianos necesitamos ¿qué? Gozarnos, que tener por sumo gozo esas situaciones porque Dios va a hacer algo a través de ella. Nuevamente, esas situaciones pueden ser de cualquier tipo, pero para mantenernos en el tema de hoy, digamos que son situaciones físicas, situaciones del alma o el espíritu que necesitan ser sanadas. Y muchos entonces dicen que no, que es que uno no debería enfermarse, no debería sufrir, ¿cierto? Pero solamente cuesta abrir las primeras páginas de la Biblia, ¿cierto? Por allá en Génesis, y vemos cómo desde la caída del hombre, ¿sí? El dolor y la enfermedad empezaron a entrar a una humanidad caída. Todo eso empezó a llegar a la vida del hombre y todas las condiciones, los que han estudiado pactos, no sé si se acuerdan, acuérdense para que ya casi viene el examen final. El, el, en los pactos, hablamos del pacto edénico y del pacto adánico, ¿cierto? Y las condiciones originales que Dios tenía para Adán y Eva en el Edén eran espectaculares, ¿cierto? Era algo muy bueno. Pero desde el momento en que ellos fallaron, todas esas condiciones empezaron a cambiar. A partir de ese momento de que ellos le fallaron a Dios, todo lo que Dios dijo que iba a pasar, una de ellas es que iba a llegar, ¿qué? Dolor, ¿cierto? Que la mujer iba a tener dolores, que el hombre se iba a cansar, ¿sí? Que iba pues realmente, ese trabajo que él estaba haciendo antes, que como que lo hacía y nunca se cansaba, ahora se iba a cansar, ¿sí? Ahora iba a sudar, ahora se iba a doler de espinos. Y todas esas condiciones llegaron, ¿por qué? Por la falla y la caída del hombre. Y esas condiciones van a seguir. Si esas condiciones no porque tú recibiste a Cristo, entonces ya va a ser otra vez todo como cuando estaba en el Edén. No, esas condiciones van a mantenerse todavía en este mundo hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva, entonces tú y yo vamos a seguir viviendo en medio de dificultades, vamos a seguir viviendo con dolores, con enfermedades, con trabajos, vamos a seguir con fatigas, ¿sí? En otras palabras, hasta que Cristo vuelva, no va a haber manera de que tú y yo no paremos de sufrir, ¿sí? Dios nos ha dicho, o nos ha dicho muchas veces, que nosotros no vamos a parar de sufrir en este mundo.
No sé lo que cada quien considere sufrimiento y dificultad. Cada quien tiene pues su escala de cosas difíciles, ¿cierto? Pero vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir encontrándonos con dificultades, vamos a seguir encontrándonos con trabajos, fatigas, dolores. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Al cristiano muchas veces no le gusta escuchar eso. Pero cuesta solamente recordar aquellas palabras que dijo Jesús, ¿cierto? Que hasta el día de hoy resuenan, ¿sí? Hasta el día de hoy uno se las sabe de memoria. Pero no a muchos les gusta repetir o escuchar. En este mundo tendrán aflicción. ¿Pero qué? Tranquilos, tranquilos. ¿Confíen en quién? En mí, dice Jesús, confíen en mí. Por qué tú y yo tenemos que confiar en Cristo? ¿Por qué? Bueno, Cristo es el que le da propósito. Cristo es el que le da significado a tu enfermedad, a tu dolor, ¿sí? Pero no prometió eliminarlo mientras tú estés aquí en este mundo, ¿sí? Jesús no vino a este mundo con el propósito de eliminar todas estas cosas. Ese no fue el propósito por el que él llegó aquí. Y vemos que en lugar de esto, lo que Jesús le da es un propósito, un significado a esa aflicción que tú estés viviendo, ya sea física, mental, espiritual, ambiental, sus situaciones interpersonales. Todo eso tiene un propósito y un significado ¿en qué? En Cristo. Por eso Santiago y por eso Romano dice, y en Santiago y Pablo en Romano nos dice que ¿qué? Que nos gloriemos, que nos gocemos de estas cosas, porque si tú conoces a Dios, ¿sí? Si tú crees en Cristo, si tu fe está puesta en Cristo, esa situación que tú estás viviendo, vas a entender que tiene un propósito, que tiene un significado y que va a ser para qué? La gloria de Dios. Por eso la enseñanza de estos últimos tiempos como que no va conforme a la palabra de Dios. Y es una enseñanza que necesita ser confrontada. Y al mismo tiempo, tú y yo necesitamos tener nuestros ojos y nuestros oídos bien abiertos, necesitan estar bien agudos. Necesitamos tener cuidado de todo lo que se nos está presentando en estos últimos días, con tantas cosas que se comparten muchas veces en redes sociales, en videos que incluso llegan a volverse virales por sea lo que sea que digan y muchas veces, aunque suenan motivacionales, aunque suenan bonitos, se vuelven como cosas que se repiten y todo el mundo está escuchando y compartiendo. Pero muchas veces esa doctrina que se comparte es antibíblica, ¿sí? Y nos hace pensar mucho en lo que nos dice por allá Pedro capítulo 2 en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 2 y también el libro de Judas, justo antes ahí de Apocalipsis. Ellos dos se enfocan, justo antes de terminar ya en esas últimas páginas de la Biblia, ellos se enfocan en hablar de ciertas cosas que hasta el día de hoy son importantes para nosotros, que nos dicen que, ¿qué? Que vendrán falsos maestros, que vendrán falsas enseñanzas, que vendrán ideas de estructuras que empezarán a negar al Señor. Y todo eso entonces nos tiene que a nosotros hacer abrir nuestros ojos y nuestros oídos y darnos cuenta dónde realmente está la sana doctrina o quién está o dónde se está torciendo la palabra de Dios. Por eso tú y yo, para empezar a entender las sanidades y los milagros que tenemos que hacer, entender la palabra de Dios como debe ser. Y creo que nos hemos esforzado, ¿cierto?, en mostrar la importancia de la sana doctrina, que aunque no se vuelva como viral, ¿no?, como muchas otras enseñanzas y otras cosas que se comparten por los medios de comunicación, creo que nos confronta, ¿sí? Este tiempo que hemos podido compartir juntos, pues como ministerio, nos ayuda y nos ha confrontado en mantenernos en una línea donde siempre deberíamos estar, ¿cierto? Tal vez a algunos no les guste mucho, se aburran, que, ay, pero ¿por qué otra vez el contexto histórico? ¿Y por qué vamos a hablar de todo esto? Porque más bien no vamos directamente al pasaje. Y es que necesitamos exponer un contexto general de todo lo que estamos compartiendo cada domingo para entender realmente lo que Dios está tratando de decir a través del pasaje que estudiamos esa semana, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no simplemente vamos al pasaje y estudiamos y decimos, ok, ¿qué dice aquí en la palabra de Dios? Bueno, necesitamos entender el contexto de las cosas porque existen pasajes en las escrituras que si los tomamos por separado, si los tomamos aislados de su contexto por el cual fue escrito, podríamos incluso llegar a creer cosas que estas nuevas enseñanzas están dando, esas nuevas corrientes. Curiosamente, hace 2 días estaban arreglando mi carro y no tenía transporte para una cosa que tenía que hacer. Y en mis afanes, yo le pregunté a mi amigo, le mandé un mensaje, le dije, ¿me presta su camioneta? Tengo que ir a Princeton y vuelvo. Y me dice, no. Y él estaba ocupado y no me dijo nada más. Y pues con él tenemos una relación pues chévere que si él necesita mi carro o alguna cosa sin preguntar, no le decimos sí.
Y después me llamó y me dijo, ¿por qué necesita mi carro? Y le expliqué todo y me dijo, pero me hubiera dicho eso. Le dije, pero cuando usted me dice algo fuera como del contexto de todo lo que usted está viviendo en ese momento, yo como le voy a decir que sí le presto mi carro sin saber qué es lo que va a hacer con él. Y me hace pensar mucho, ¿no? En el contexto de las cosas, me hace pensar esa situación, me hizo recordar esto y cómo es importante entender el contexto de un pasaje completo para llegar a entender esa pequeña frase que nos estamos enfocando en el día. Si nos ponemos a pensar en la Biblia, hay muchos versículos que pueden ser sacados fuera de contexto para probar absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Yo podría sacar un versículo fuera de contexto y probar y decir que es que tú tienes que aborrecer a tu mamá y a tu papá y ponerlos a un lado. Ahorita vamos a ver. Pero ese no es el contexto del pasaje. O por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 26 al 28. Dice, respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, señor, pero, perdón, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Cuando uno se pone a leer un pasaje y si solamente leamos estos dos versículos, uno podría sacarlo fuera de contexto y decir que lo más importante de este pasaje podría ser que la fe de la mujer y la sanidad de su hija. Pero realmente este pasaje nos está dando luz a algo mucho más grande, ¿sí? Ahí cuando se está refiriendo a los perrillos, se está refiriendo al pueblo gentil, se está refiriendo a que ellos también podrían recibir de esta misericordia de Dios. Y vemos entonces cómo el plan soberano de Dios y la voluntad de Dios en su misericordia empieza a interactuar con la fe de las personas, ¿sí? Es algo que todo se empieza a enlazar. La pregunta es, ¿dónde se junta la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, sus planes perfectos, todo lo que Él tiene determinado? ¿Dónde se junta todo eso? Con mi oración y con mi fe. Ya eso nos empieza a nosotros a analizar ciertas cosas que tal vez no veíamos antes. Eh, pero aquí no solamente es que porque la señora tuvo mucha fe, entonces su hija fue sanada, no. El contexto de todo el pasaje, cuando uno lo lee completo, empieza a apuntar que la fe que ella tuvo en ese momento en Cristo se está enlazando con el plan y la voluntad de Dios, con lo que quería hacer, no solamente en ese momento, sino con lo que vendría siendo a lo largo de la historia de la iglesia. Otro pasaje, por ejemplo, que podríamos tomar como ejemplo es Hechos 3:16. Hechos 3:16 nos habla de un paralítico que estaba enfermo, un paralítico que estaba enfermo. Y ahí nos dice, al final del versículo 16, dice, la fe le ha dado esa perfecta sanidad. Así termina más o menos ese versículo. Dice, la fe le ha dado esa perfecta sanidad. Tomando este pasaje solamente así superficialmente, separado del resto de la revelación y el contexto, pareciera que estos dos versículos que acabamos de leer, pareciera que nos mostraran que la fe era determinante en las decisiones de Dios. Pareciera que fuera lo más importante de lo que se está hablando en ese momento. Y así como existen versículos en la Biblia que no solamente hablan de enfermedades, ¿sí? Estamos para que tengan en cuenta, ¿no? Hay versículos que tratan de absolutamente cualquier tema, pero para mantenernos por decirlo así, en el tema del mes, eh, hablemos solamente ahorita de las enfermedades, ¿no? Pero cualquier tema que tú quieras, tú los puedes encontrar en versículos de la Biblia y por eso no podemos sacar esos pasajes fuera de contexto, ¿sí? Para hacernos pretextos, para llegar a creer cualquier cosa. No, es que porque yo lo leo de esta manera, entonces eso es lo que significa. No, ahí está entrando en juego una mente caída, un corazón caído, lleno de prejuicios, lleno de pecados que todavía necesitan ser limpiados. Y así no se puede interpretar la Biblia, así no se puede interpretar la palabra de Dios. Hay unas reglas básicas, ¿no? La gente que estudia teología y tantas cosas, ¿no? La homilética, la hermenéutica y todo esto. Entre todo este estudio, hay unas reglas básicas de cómo estudiar la Biblia. Hay unas reglas básicas de cómo se entiende la palabra de Dios. Y una de ellas es que la Biblia interpreta la Biblia. Tú y yo no interpretamos la Biblia. La Biblia misma se interpreta así sola. Y esa es como por decirlo así, la regla de oro, ¿no? Del estudio de la Biblia. La Biblia o las escrituras interpretan las escrituras.
Si leo un pasaje y quisiera interpretarlo, voy a llegar a conclusiones erróneas. Voy a llegar a conclusiones erróneas. Nosotros necesitamos tomar X pasaje de la Biblia que estés estudiando y hacer ¿qué? Buscar otros pasajes de la Biblia que le den luz a ese versículo que estemos leyendo. Y ya todo eso entonces nos empieza a ayudarnos a entender un contexto correcto de lo que Dios quiso decir en lo que estemos leyendo. Uno de los pasajes, como les dije antes, es, por ejemplo, Lucas 14, versículo 26, nos dice, un segundo que lo tenía aquí. Lucas 14, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas son palabras de Jesús. Si uno quisiera interpretarlo de manera literal, ¿qué me está diciendo Jesús? No, si tú quieres seguirme, si tú quieres ser mi discípulo, ve y aborrece a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu hija, a tu familia, ¿sí? Deja todo, ¿sí? Aborrécelos. Una palabra fuerte, ¿no? ¿Y cómo así? Eso se puede sacar fuera de contexto muy fácilmente. Pero eso no es lo que Jesús estaba enseñando y eso es lo que tú y yo sabemos, que Él no nos está diciendo que realmente aborrezcamos a estas personas, ¿no? ¿Y por qué no lo sabemos? ¿O por qué lo sabemos que no es lo que Él realmente intentó decir? No lo sabemos porque es que fuimos a un diccionario y nos pusimos a buscar qué significa aborrecer a alguien, ¿no? Lo sabemos porque cuando vamos a la palabra de Dios, la misma Biblia nos permite leer otros pasajes que le dan luz a Lucas 14, 26. Si Jesús me dijo que amara a mis enemigos, si Jesús me dijo que orara por mis enemigos, no me puede estar enseñando ahora que aborrezca a mis papás y a mis hijos, a mi familia, ¿cierto? Entonces vemos cómo es importante entender que la Biblia le da luz a otros pasajes. Nuevamente, la Biblia interpreta la Biblia. Y tenemos entonces que de esta manera buscar el verdadero sentido del pasaje que estemos leyendo, estudiando, reflexionando en nuestros devocionales, en nuestros tiempos personales, ¿sí? Eh, Porque si no, entonces vamos a estar llegando a conclusiones erróneas. Vamos a empezar a llevar vidas que, aunque leemos y estudiamos, decimos que estudiamos la palabra de Dios, vamos a empezar a dejarnos llevar en situaciones que realmente no van con el plan y los propósitos de Dios. Y cuando lleguen las consecuencias, ¿qué vamos a hacer nosotros? No nos vamos a culpar a nosotros mismos, o sí, porque eso no nos gusta hacerlo. Ah, no, pero es que yo estoy haciendo lo que dice la Biblia. Bueno, nuestro error estuvo en no saber interpretar lo que el Señor estaba tratando de decir. Entonces, por ejemplo, en Lucas 14, 26, ahí no entonces nos está diciendo que aborrezcamos a nuestras familias. Ahí lo que Jesús estaba tratando de decir, y en los términos, en el contexto de la época, la gente le entendió inmediatamente. En nuestra habla actual, pues ya no lo entendemos de la misma manera, pero lo que él estaba tratando de decir, más o menos en nuestras palabras, es que no debería haber un amor por encima del amor que el creyente dice tener en Jesús. Eso es lo que Jesús estaba tratando de expresar en este pasaje. No debería haber nada más o un amor más grande, ¿no? Por alguien más que lo que tú y yo decimos, que tenemos ese amor por Cristo. Bueno, y teniendo entonces en cuenta como esta introducción así un poquito acelerada de todo lo que vamos a hablar, ya podemos entrar entonces un poquito en materia en el pasaje que vamos a ver hoy, ¿cierto? Hoy vamos a estar hablando de un versículo en Santiago, pero teniendo esto en cuenta, entonces ya sabemos que tenemos que saber qué escuchar y qué buscar. Y hay una ilustración que me gusta a mí tanto, ¿no? Siempre la he escuchado y pues, como que dice muchas cosas, se puede aplicar en varias situaciones y creo que cabe bien, ¿no? Recordarlo en el día de hoy. Perdón. Hay una historia de un señor, ¿no? Que vivía en Manhattan, vivía en Nueva York y él se fue por allá a la jungla, se fue allá a lo más profundo de las Amazonas y conoció allá a un indio y se hicieron amigos ellos. Y dice que este hombre se llevó al indio a Nueva York, que lo llevó a Manhattan, ¿cierto? Y este indio no conocía nada más que la jungla. Y estaban entonces caminando por la ciudad y en un momento estaban ahí caminando, el indio le dice al señor, le dice, yo escucho a un grillo, yo oigo un grillo. Y el otro le dice, ¿cómo que tú escuchas un grillo? Estamos en el ruido de la ciudad, los buses, los trenes, la gente caminando por todo lado, el ruido de la ciudad es muy grande, ¿cómo sí que vas a escuchar un grillo? Y dice, sí, yo escucho un grillo. Y bueno, siguieron caminando, no dice la historia que siguieron caminando
y llegaron a un arbolito que quedaba ahí en la esquina y en la base del árbol el indio se agacha, recoge un grillo y se lo muestra al señor y le dice, mira, yo te dije que yo escuchaba un grillo. Y este tipo estaba impresionado y dice, ¿cómo así que, cómo hiciste eso? Pero qué tipo de oído tan agudo debe tener esta persona, ¿no? Ya estaba pensando qué hacer con el indio. Y el indio le dice, bueno, pues la verdad no es que sea muy difícil, ¿sí? Y él dijo, ¿cómo así que no es muy difícil? Y le dice el indio al señor, le dice, préstame unas monedas. Y él le prestó las monedas, ¿no? Coge el indio las monedas, tira las monedas al aire y esas monedas caen al piso y suenan clink, clink, así como cuando suenan las monedas al piso. Y todo el mundo que estaba alrededor se detuvo completamente y voltearon a mirar dónde habían caído las monedas. Y el indio le dice a este señor y le dice, ¿ves? No es que yo tenga buen oído, o sea, pues tenga superpoder, no le dice, todo depende de lo que estés tratando de escuchar. Y esa enseñanza se aplica mucho también a lo que estamos hablando en el día de hoy. Cuando tú y yo leemos un pasaje de la Biblia, muchas veces lo que entendemos de ese pasaje depende de lo que yo esté tratando de escuchar o lo que yo quiera ver. No es que yo quiero ver, yo quiero escuchar. Y uno acomoda, ¿no? Todo lo que quiere ver o escuchar en el pasaje y trata de justificar de alguna u otra manera. Yo sé que aquí habla algo de lo que yo quiero escuchar. Bueno, esos son nuestros prejuicios hablando. Por eso necesitamos que la Biblia interprete la Biblia. Y el pasaje que vamos a estar viendo hoy entonces, ya teniendo en cuenta que no es lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que el Señor nos quiere hablar, a través de Santiago capítulo 5, del versículo 13 al 18. Del versículo 13 al 18. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésese los pecados los unos a otros y oren los unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Ustedes han escuchado este pasaje? O algunas fracciones de ese pasaje. Creo que hay una parte que es un poquito más en la que nos vamos a enfocar en el día de hoy, ¿no? Pero escuchamos seguido, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que vengan, para que oren, para que los unjan con aceite, ¿sí? Y todo este pasaje es un, ¿cómo se dice? Como un pasaje completo, no es solamente ese versículo. Y ese pasaje, como les digo, es muy conocido por muchos, pero no es entendido por muchos. Muchas personas dicen, no, yo conozco ese pasaje y pienso que lo vivo, pero realmente no lo entiendo. Y la razón por la que no se puede llegar a entender este pasaje a claridad es por no conocer el resto de las escrituras. Recordemos, por ejemplo, lo que le dice Pablo cuando le escribe a Timoteo por allá si no estoy mal, creo que es en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 le dice, o ni siquiera le dice, le hace una observación a Timoteo. Y esa observación que le hace a Timoteo no solamente para él, sino para todos nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, le dice, maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión la palabra de verdad. Él está diciendo, cuando tú veas un versículo, un pasaje, manéjala con precisión. Nuevamente, no solamente a Timoteo, sino a todos nosotros. Cuando Pablo le dice a él, maneja con precisión, la palabra original es ortotomeo, algo así, sí, ortotomeo, que significa cortar derecho, ¿sí? En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo y a todos nosotros, esfuérzate intencionalmente a la hora que tengas que exponer las escrituras. Esfuérzate intencionalmente a la hora que vayas a ver un versículo de la Biblia para que no lo hagas de manera superficial. Hazlo con precisión, corta derecho, ¿sí? No te vayas ni para la derecha ni para la izquierda con tus pensamientos vanos, no, mantente derecho en la palabra de Dios. Y Pablo le hace esa observación a Timoteo, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues, se maneja para todos, para los que quieren enseñar y exponer la palabra de Dios. Y tenemos que ponernos a pensar una cosa.
nosotros estamos tratando de entender y luego exponer la mente de Dios cuando estamos enseñando o queremos aprender de un versículo, ¿sí? Cómo Dios piensa, cuál es su voluntad. Y eso no es poca cosa. Eso es difícil de hacer. Por eso necesitamos mantenernos derechos, ¿sí? Hacerlo con precisión. Y no solamente para este pasaje, sino para absolutamente todos los pasajes, en especial aquellos pasajes que se pueden prestar para la mala interpretación. Y necesitamos manejarlo de esa manera, necesitamos manejarlo con cuidado, necesitamos manejarlo con esmero, porque eso nos va a ayudar a entender los planes y los propósitos de Dios de una manera mucho más clara. Cada vez que vemos un pasaje, tú y yo tenemos que tener en cuenta que los pasajes pueden llegar a ser malinterpretados. ¿Alguna vez hemos malinterpretado un pasaje? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tal vez uno ha crecido o madurado pues cristianamente, ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios y uno dice, ¿sabes qué? Después de tantos años estudiando este pasaje que yo pensé que significaba, hasta el día de hoy lo estaba malinterpretando, ¿sí? A alguno le pudo haber pasado, tal vez. Cada quien sabe que a mí personalmente me ha pasado ese año, no, como que conocía el pasaje y como que realmente no entendía qué significaba. Entonces, cuando uno lee un versículo o un pasaje de la Biblia, puede llegar a ser malinterpretado. Muchas veces por ignorancia o por otras cosas, ¿sí? Malinterpretar es decir, entendí completamente lo opuesto. Un pasaje de la Biblia también puede llegar a ser subinterpretado. ¿A qué nos referimos con eso? Entendí parcialmente algo del pasaje. No, estamos leyendo este pasaje que habla del versículo 1 al 10, pero solamente entendí el versículo 3 al 4. ¿Sí? Más o menos eso puede pasar con los pasajes. Eso es subinterpretar un pasaje de la Biblia. O hay otra posibilidad, que es eh, hiperinterpretar un pasaje. ¿Y a qué nos referimos con eso? Entendí el pasaje, sé qué dice el pasaje, pero le agrego cosas. Yo le agrego cosas mías que no dicen en el texto, ¿sí? Y estas tres cositas de malinterpretar, subinterpretar o hiperinterpretar un pasaje, ¿cierto? Es lo que hace que se tuerzan las escrituras, ¿sí? Y eso es lo que nos empieza a mostrar cosas que se empiezan a desviar y están erróneas, ¿no? De la palabra de Dios. Como Pedro, ¿no? Me da risa un poquito como Pedro habla de Pablo en una de sus cartas, dice, hey, Pablo escribe de una manera difícil de entender. Él escribiéndole a unas personas, ¿no? Pedro les dice, Pablo, sí, nuestro querido Pablo, él a veces escribe como de una manera complicada, pero tengan cuidado porque hay gente que tuerce esas escrituras. Hay gente que tuerce lo que Pablo ha dicho. Esos falsos maestros empiezan a dañar la doctrina sana, ¿sí? Y eso es lo que ese movimiento de nuestra última época, por decirlo así, se ha levantado, ¿sí? En estos últimos años se ha levantado este movimiento del yo declaro, yo proclamo, ¿sí? Recíbelo, ¿sí? Como dando a entender que nuestras palabras tienen poder. Cuando uno se pone a estudiar a profundidad estas corrientes, eh, es como si uno se estuviera creyendo a Dios. Ah, bueno, así como Dios dijo que se hiciera la luz y se hizo, entonces ahora con mis palabras yo voy a crear realidades y eso es absolutamente falso, ¿sí? No, entonces como Dios dijo que se haga la luz y se hizo y como entonces yo tengo fe en mi fe y mi palabra tiene poder y yo lo declaro y Dios hace entonces como yo quiera, entonces me declaro o proclamo cierta cosa y uno llega a pensar, ah, entonces así son las cosas. Y realmente no es así. Realmente no es así. Hablando de nuestro tema de fe y sanación, tenemos que darnos cuenta que muchas de las personas que Jesús sanó, muchas de las personas a las que Jesús le hizo milagros, eran personas que no tenían fe en Él. No tenían fe en Él. Para ir un poquito más allá, personas a las cuales Jesús sanó e hizo milagros, ni siquiera lo conocían. No conocían a Jesús. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Juan 9, que nos habla de un ciego. Dice que nació ciego, ¿cierto? Nació ciego. Y ellos empiezan a preguntarse, los fariseos, pero ¿por qué él nació ciego? ¿Será que este bebé pecó dentro del vientre de su madre? ¿Será que sus padres pecaron? ¿Por qué nació de esta manera? Y Jesús sana a esta persona, ¿cierto? Sana a esta persona y dice que ni sus padres ni él pecaron. Dice que no pecó. Dice que, vamos a ver ahorita más adelante, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta persona nació con esta
aflicción física, porque esta persona nació de esta manera. Si se supone que nadie debería sufrir, ¿por qué él nació en medio de esa dificultad? Para ir un poquito más allá nuevamente, ¿por qué Dios envió a su Hijo Jesús y sanó a esta persona aún sin que este hombre conociera quién era él? Aún sin que este hombre tuviera fe en Cristo, ¿por qué lo sanó? ¿No se supone que la fe es la que me sana? ¿No se supone que eso es lo que realmente hace milagros? ¿Cómo entonces esto fue posible? Ya empezamos a darnos cuenta que hay un contexto más allá, ¿sí? La fe en mi fe y mis palabras de autoayuda y mis palabras de yo creo, voy a obligar a Dios a hacer cosas. No, así no es como funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Este hombre no tenía fe ni conocía a Dios y aún así fue sano. Y en Juan capítulo 9, versículo 34 y 35, dice que este hombre fue expulsado. ¿Sí? Ellos no lo querían tener por ahí cerca porque ya veía, ya era sano, ¿cierto? Y se encuentra con Jesús nuevamente. Jesús se cruzó con el hombre y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Esto fue después de su sanidad. Esto fue después de que fuera sanado sin conocer de Cristo y sin tener fe en él. Y nos deja ver que hay un propósito, ¿sí? Hay una soberanía, hay un plan determinado por Dios en estas sanidades que está por encima de los propósitos y los deseos del hombre, ¿sí? Los planes y los propósitos de Dios están por encima de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de lo que tú y yo pensamos que queremos. La razón por la que este hombre nació así fue para que Dios fuera glorificado, para que sus obras fueran manifestadas, ¿sí? Para que el mensaje que Cristo iba a dar, ¿sí? El mensajero que era Cristo, pudiera ser confirmado en frente que era completamente incrédula. Podríamos decir que lo más importante de este pasaje es la sanidad del ciego que era, o muchos leen el pasaje y ¿qué quieren escuchar? No, la sanación de la ceguera física, la sanación de esa condición física de este hombre. Pero lo más importante de este pasaje, cuando uno empieza a entender la soberanía, cuando uno empieza a entender los propósitos de Dios, es que lo más importante de este pasaje no era la sanidad de la ceguera física. La parte más importante y lo que Cristo estaba tratando de hacer y mostrar era la sanación de una ceguera espiritual. Este hombre pudo haber sano y ver, ¿cierto? Y nunca más saber de Cristo. No he conocido nada más de él. Pero dice que después él supo realmente quién era Dios. Después de que experimentó esa sanidad y ese milagro, empezó a creer y empezó a adorarlo. Lo más importante es la sanidad de la ceguera espiritual. Tomó un milagro de Dios para sanar a este hombre de su ceguera espiritual. Pero lo que nos llama la atención muchas veces es que la sanidad física, lo que está por fuera, lo superficial, eso es lo que muchas veces llama la atención. Y Dios, aunque trabaja de esa manera, para Él eso no es lo más importante. Nuevamente, ¿qué es lo más importante para Dios y sanar qué? Nuestro interior primero. Este hombre necesitaba una sanidad interior de la ceguera espiritual que tenía para realmente llegar a gozar de esa sanidad física de la cual estaba ya, pues por decirlo así, sano. Y todo esto nos hace hacernos esa pregunta que es con la cual cerramos pues la semana pasada. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les hice una pregunta. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Esa sanidad integral, esa sanidad interna de nuestras necesidades más profundas? ¿O es más importante algo superficial como nuestras dolencias físicas en un cuerpo que está sometido a esa ley de la entropía, que igual se va a enfermar, igual se va a envejecer, igual va a decaer? ¿Qué es más importante eso o nuestra área espiritual? ¿Qué es más importante? Y vemos entonces que Jesús sanó gente que no lo conocía, gente que no tenía fe en él, pero curiosamente, gente que sí conocía a Jesús, gente que vivió por fe, gente que proclamó la palabra, que tenía dones de sanidad, personas como por ejemplo el apóstol Pablo. Él quiso que el Señor lo sanara. ¿Y qué pasó? No lo sanó. Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, del 8 en adelante, él hace una oración, y él está afligido, él está en dificultades y dice, por tercera vez le he rogado al Señor que me quitara
este aguijón de la carne. Después estudiamos eso porque ese es otro tema más profundo, pero ahí se está refiriendo a una aflicción, a una dolencia que Pablo estaba teniendo, ¿cierto? Dice, una persona que conoce de Cristo, una persona que vivió con los propósitos de Dios, una persona que proclamaba la palabra de Dios y estaba en dificultades, estaba en dolencias. Y en 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice, llevo 3 veces, o sea, yo me imagino como, no la frustración, pero sí como ese desespero que él tiene, ¿no? Señor, pero es que te he pedido, te he rogado 3 veces que quites de mí este aguijón. Dice, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Y eso nos permite ver que en algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones, Dios decide no sanar a la persona, sino que más bien a través de esa enfermedad, de esa dolencia, de esa dificultad, Él hace crecer su gracia en la vida de la persona para perfeccionar su poder en la debilidad del hijo, ¿sí? En la debilidad del hijo. Hay un documental que se llama American Gospel y hay un testimonio muy bonito de una persona que estaba padeciendo una enfermedad y ella decía que ella le pedía a Dios que la sanara y que la sanara y que tenía fe. Y no era sanada hasta que realmente entendió realmente el propósito de su enfermedad y por qué Dios no la había sanado. Y eso se volvió más importante que buscar la sanidad. Pero entonces vemos que en ocasiones, y bíblicamente el ejemplo de Pablo, una persona que estaba pidiendo, estaba rogando por este milagro y no ocurrió. Necesitamos tener en cuenta que hay algunas ocasiones que Dios no va a sanar nuestras dolencias, que Dios muchas veces no va a solucionar nuestras aflicciones, nuestras dificultades, ¿sí? Una vez más, enlazándose con lo que nos decía Romanos 5 y el primer capítulo de Santiago, que nos, ¿qué? Que nos gocemos de las tribulaciones, que nos gloriemos de las dificultades. Y muchos no quieren oír eso. Muchos no quieren escuchar esas cosas porque el interés no está en la gracia y en la gloria de Dios. ¿En dónde está el interés de un corazón caído? El interés está en mi persona, en mi sanidad, en mi amigo, en mi familiar, en mis deseos. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero que pase. Y eso nos muestra que nuestro corazón entonces todavía necesita entender que nuestro interés está puesto. ¿Cómo es que dice ese lema del banco? Que su dinero está en el lugar equivocado. Nuestro interés está en el lugar equivocado. Nuestro interés debería estar en la gracia y en la gloria de Dios, sea cual sea la situación. Claro, uno diría y poder justificar, no, pero es que yo le estoy pidiendo a Dios por la sanidad de mi amigo, por la sanidad de mi familiar. Sí, pero ¿con qué corazón lo estás pidiendo? ¿Lo estás pidiendo para ti mismo, por decirlo así, o lo estás pidiendo porque estás buscando la gracia y la gloria de Dios? Jesús, con toda la fe y con toda la obediencia del mundo, él no sanó a todas las personas con las cuales él se cruzó, ¿o sí? Por ejemplo, cuando Jesús fue a la piscina de Bethesda, ¿qué pasó? Esa piscina era un lugar donde iban muchos enfermos, ¿sí? Para los que tengan la oportunidad de ir a Israel, es un sitio muy especial y ahí vemos, no es un sitio grandísimo. Y en ese lugar iban muchos enfermos a buscar sanidades. Y Jesús llegó a este lugar y de cientos de enfermos que estaban en ese lugar, había un paralítico. Y ese paralítico, nuevamente, ese paralítico tampoco conocía a Jesús. Él no conocía a Jesús, este paralítico. Y Jesús lo sanó. Juan 5. En Juan 5 nos habla de esta historia. Otra persona que no conoce de Jesús, que no tenía fe en Cristo, y también fue sanado. Si vemos cómo las cosas entonces se empiezan a tomar como un contexto diferente a lo que siempre hemos pensado, incluso personas que no tienen fe pueden ser sanadas. Eh, y personas que tienen fe, que conocen a Cristo, pueden seguir con esa enfermedad, sea cual sea la que estén viviendo. ¿Dónde está el interés? ¿Es para la gloria y la gracia de Dios? Ya ahí las cosas van a ir cambiando un poco. Entonces vemos que la misericordia y la soberanía de Dios es lo que realmente determina el curso de la vida del hombre. Y todo esto nos empieza a mostrar que la palabra de Dios y todo lo que hemos visto va muy de la mano con otro pasaje que nos encanta decir, que dice primera de Juan capítulo 5 14. Esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál confianza y cómo, sí?
Pues la confianza, dice. Esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Hasta ahí, todo el mundo emocionado, todo el mundo, uy, me dieron un cheque en blanco grandísimo. Esta es la confianza que tengo, que si pido cualquier cosa. Y después llega y escribe Juan y dice, cualquier cosa conforme a su voluntad. Y uno como que, Juanito, pero ¿qué pasó? Pero si tú ibas bien hasta ahí, ahora me dices que hay condiciones. No, a muchos no les gusta escuchar esa última parte, conforme a su voluntad. Pero esa es la confianza que tú y yo tenemos, ¿sí? Que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Nuevamente, esa parte, esa última parte, no nos gusta escuchar. A veces es incluso difícil de aceptar. Y todo eso entonces es necesario para entender. Todo eso es necesario entender el pasaje de Santiago que hemos estado examinando. ¿Sí? Ahorita lo leímos, si quieren lo vamos a volver a leer poco a poco, ¿cierto? Santiago capítulo 5, lo tengo por aquí. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Ya teniendo todo esto en cuenta, entonces vamos a ver realmente qué nos está diciendo este capítulo. ¿De qué nos está hablando Santiago? Alguien de Santiago 5. Acabamos de leer. Santiago 5, del versículo 13 al 8. ¿De qué nos está hablando realmente este pasaje? Teniendo en cuenta todo lo que hemos acabado de hablar. ¿Será que este pasaje me está hablando de la fe? ¿Me está hablando de que la fe puede hacerlo todo? Vamos a leerlo nuevamente. Yo se lo leo rapidito. 5, del 13 al 18. Se me perdió. Santiago capítulo. Yo lo leo. Bueno, gracias. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, los serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gracias. Entonces, ¿de qué nos está hablando este pasaje? ¿Será que sí nos está hablando de la fe para que nos sanemos o nos está hablando de otras cosas? Este pasaje no nos está hablando de la fe. Este pasaje nos está hablando de la oración, ¿sí? ¿Cómo sabemos que nos está hablando de la oración? Bueno, se repite una y otra vez. Mira desde el versículo 3 hasta el versículo 18 y en el contexto que estamos hablando. Oren, 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 oren. Ese pasaje nos está hablando y está haciendo referencia a la oración. Ese es el tema principal del pasaje. El tema principal del pasaje no es ir y buscar ancianos para que oren por nosotros y nos sanemos, no. El pasaje nos está hablando de la oración en general. Si estás sufriendo, ora. Si estás gozoso, ora. Si estás enfermo, ora. Si estás en pecado, ora. Necesitas buscar a otras personas también para orar. ¿Y por qué es importante esto? Porque no podemos enfocarnos solamente que es en la parte de la sanidad. Tenemos que enfocarnos que este pasaje completo nos está orando, nos está animando a tener una vida de oración, ¿sí? ¿Por qué es importante esto para la sanidad? Bueno, la oración va a empezar a cultivar nuestra intimidad con Dios. La oración me ayuda a mí a cultivar mi fe en Dios, ¿sí? Esa canción que nos cantó ahorita Milton, ¿no? Yo necesito creer en ti, en ti. Yo no necesito tener mi fe en el aceite o en los ancianos de la iglesia o en lo que sea, o en mi propia fe o en mis palabras, no. Yo necesito cultivar una fe que esté ¿dónde? En Dios. Y cuando esa oración, esa vida de oración empieza a crecer, eso va a empezar a ayudarme a qué? A entrar en los propósitos de Dios para no cambiar la voluntad de Dios. Porque cuando no sabemos orar, cuando no entendemos realmente qué es la fe, ¿qué queremos hacer nosotros nuevamente? Tratar como, entre comillas, no, tratar de obligar a Dios a que haga lo que yo quiero que haga. Y muchas veces esa no es la voluntad de Dios. Muchas veces no son sus propósitos para nuestros planes. Entonces la oración es sumamente importante y es lo que el pasaje de Santiago nos está tratando de decir, que tú y yo necesitamos entrar y entender los propósitos de la voluntad de Dios
¿Quién más aprendió esto? Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús cuando fue a Getsemaní. Un ejemplo del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿se acuerdan de José que fue vendido por sus hermanos y estuvo por allá en Egipto? Cuando él se encontró por sus hermanos, él no fue a encarcelar, o bueno, sí, parte los encarceló, pero él no fue a castigarlos pues duramente. Sus hermanos estaban asustados cuando supieron quién era José. Pero ¿qué les dijo José? En pocas palabras, tranquilos, no se preocupen, porque yo entiendo el propósito de esta prueba. Yo entiendo el propósito de esta prueba. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra enfermedad, nuestras dificultades, ¿será que podemos responder de la misma manera? Tranquilo, Señor, yo sé que no me has sanado, no me has contestado, estoy todavía afligido, pero entiendo el propósito de esta prueba. La oración, ¿sí? La oración entonces conecta, se conecta, no solamente con los malos tiempos, se conecta también con los buenos tiempos. Dice Santiago que si están alegres, ¿que qué? Que oren. La alabanza, ¿sí? Los cantos, es como si estuviéramos orando con ritmo, por decirlo así. ¿Sí? Oren, oren. También se conecta con las enfermedades. Que los ancianos oren por él y lo unjan con aceite y todo esto, ¿no? Entonces nos sigue mostrando que sigue conectando una y otra cosa con la oración hasta llegar a la vida de pecado. Entonces, según este pasaje, ¿sí? Según este pasaje, sabemos que está relacionado con la oración, con la enfermedad, la confesión. Ahí vemos que puede haber una posible sanidad. Si tu enfermedad, sea cual sea la que estés viviendo, está en el contexto de este pasaje, ya vas a entender un poco más cuál es el plan y el propósito de Dios para esto, para que no lo vayan a entender a mal, ¿no? Porque después muchos dirán que es que, y hay gente que enseña esto, que es que si uno está enfermo es porque está en pecado. Sí, hay gente que tiene ese pensamiento y esa corriente, y eso es completamente falso. No todas las enfermedades vienen por el pecado, ¿sí? Pero sabemos que en algunos casos la vida de pecado puede traer enfermedades. Pero entonces vemos que según todo lo que hemos visto, la fe sola no es suficiente en este contexto para que haya una sanidad. Si tu enfermedad viene por un pecado, ¿sí? Si es un caso así, tienes que ¿qué? Tienes que orar, tienes que confesar tus pecados, tienes que caminar en santidad. Para no salirnos un poco del tema de las sanidades, pues sigamos entonces hablando de esto. ¿Qué nos deja más estos versículos? ¿Qué dice? Que llamen a los ancianos. Cuando hablamos de los ancianos de la iglesia, no se refiere a esas personas que tienen más de 80 años, ¿sí? A los viejitos, no, él no se está refiriendo a los ancianos de esta manera. Él se refiere a aquellas personas que están como involucradas, a aquellos líderes que están dispuestos a orar, a guiar a las personas en diferentes maneras. Entonces dice que cuando tú estés enfermo, que llames a estas personas, ¿sí? En momentos de enfermedad es algo natural que tú los llames. Y la tarea de estas personas no es solamente ir y orar por el enfermo y, ay, que tú tienes coronavirus, ven, oramos por ti. Ay, Dios, sánalo. No, esa no es la tarea del anciano. O sea, sí es, pero no de esa manera. El anciano tiene que ir a orar por esa persona, pero no de esa manera. El anciano llega y habla con el enfermo, ¿sí? Como guía espiritual, necesita ayudar al enfermo a determinar si hay alguna conexión entre lo que esté padeciendo y su vida de pecado, ¿sí? Uno no llama solamente al anciano para que, ay, venga, únjame con aceite y ore por mí para que me sane. No. La persona que llama al anciano entiende que lo está llamando porque ese va a ser el guía espiritual que le va a ayudar a determinar si esa aflicción que está viviendo está conectada con una vida de pecado. Eso es lo que nos está hablando el pasaje. Tal vez alguien, por dar unos ejemplos sencillos, ¿no? Tal vez alguien tiene una vida de promiscuidad muy, muy, muy loca, por decirlo así, y tiene ciertas enfermedades a causa de esto. Esas enfermedades vienen a causa de qué? De una vida de pecado. O tal vez alguien tiene un problema de hígado y hablando con la persona se descubre que esta persona ha estado bebiendo mucho alcohol sin que nadie se hubiera dado cuenta. Ahí hay una conexión entre qué? La vida de pecado y la enfermedad. Cuando la enfermedad, la que estemos hablando, está en ese contexto, este pasaje aplica, ¿sí? Así que cuando los ancianos llegan, no solamente van a orar, sino que van a ir a preguntarle, hey, fulanito, ¿y qué hay de tu vida? ¿Cómo has estado? ¿Sí? ¿Cómo está tu vida de oración? Y empiezan entonces los ancianos a escudriñar la vida de esta persona para llegar a saber de qué manera podemos orar por esta persona.
Si se descubre que la persona no está en pecado, que esa enfermedad no tiene nada que ver con eso, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito de esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito de esta aflicción? Pero si la persona está en pecado y a través pues de ese momento con la persona, ya la oración va a ser diferente, ¿sí? Y esa oración que va a llevar a que la persona confiese sus pecados, se arrepienta, que empiece a vivir en la santidad y muy seguramente esa situación va a terminar en una sanidad. Entonces vemos que la fe del enfermo tiene que estar puesta en ¿dónde? En Cristo. La fe del enfermo no puede estar puesta en los ancianos que porque van a venir a orar por mí, no. La fe del enfermo no puede estar puesta en el aceite, que es que me van a ungir con el aceite, no. La fe del anciano no puede estar en su deseo de sanar, debe estar en Dios. Ungir con aceite, ¿no? Es como un ejercicio simbólico, por decirlo así, en la historia de la iglesia. Se ha hablado una y otra vez del aceite, ¿no? Por ejemplo, para consagrar reyes, para consagrar personas, incluso para consagrar objetos. Ungir a la persona en el versículo 14 es una acción física y simbólica, así como dando a entender que esa persona va a tener como una atención y un cuidado especial de parte de Dios, si lo quisiéramos ver más o menos de esa manera. No es que el aceite va a sanar a esta persona, es como si estuviera en un acto simbólico de que, Señor, esta persona necesita un poquito más de atención, por decirlo así. Y la persona que está enferma necesita entender todo esto, ¿sí? La persona, si está llamando a los ancianos, necesita saber que se va a tocar temas de su vida personal que seguramente van a salir a la luz y ya ahí empieza a trabajar el Señor, el Espíritu Santo y el corazón de la persona es la que necesita oír. ¿Será que si les comento de mis pecados? Bueno, ¿realmente anhelas esa sanidad? Y ya, ya esos son casos muy personales, pero no todas las enfermedades entonces se van a llegar a encontrar sanidades sacando este versículo fuera de contexto. Es que tengo una gripa. No, llamen a los ancianos que traigan aceite y venga, oramos por él para que se sane. No. Este pasaje nos está hablando de un contexto de una vida de pecado y una enfermedad como consecuencia de esa vida de pecado. Bueno, y vemos entonces que las personas que no aplican en este pasaje, que están enfermas, ya entonces tienen que orar de una manera diferente. Una manera diferente. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es el significado y el propósito? ¿Cómo puedo yo glorificar o honrar tu nombre a través de esto? Y el mejor ejemplo de una oración con ese estilo es Cristo en el jardín de Getsemaní. Señor, si puedes pasar esta copa de mí, si puedes pasar este trago amargo, que se aparte, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. La fe que Cristo estaba expresando en ese momento en Getsemaní no estaba puesta en que Él no fuera a la cruz, ¿sí? No la expresó de una manera que nos deja ver así como que, no, es que yo pongo mi fe, si solamente yo tengo fe en Dios, si Él me quita esa copa, no. La fe de Cristo estaba puesta en Dios, si le quitara o no le quitara esa copa. En otras palabras, la fe de Cristo estaba puesta completamente en Dios, así fuera o no tuviera que ir a la cruz. Y eso nos muestra a nosotros muchas cosas. Mi fe está puesta en Dios, así me sane o no me sane. Mi fe está puesta en Dios, así tenga trabajo o no tenga trabajo. Mi fe puesta en Dios, así me resuelva mi situación interpersonal con mi familia y tantos problemas que tengo o no me la resuelva. Mi fe está siempre puesta en Dios, sea cual sea la situación. Y eso debería empezar a abrir nuestros ojos de una manera que tal vez no los teníamos abiertos. Tal vez con tantas cosas que hemos escuchado o visto. Mi deseo es no ir, pero por encima de mis deseos está tu voluntad. Señor, mi deseo es ser sano de mi aflicción, pero por encima de ese deseo está tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, por eso es importante la lectura de la Biblia. ¿Cuáles son los planes y los propósitos de Dios? El estudio de la palabra de Dios es la que nos ayuda y nos anima a entender todas estas cosas. Así que si la enfermedad que estés padeciendo en el día de hoy está en ese contexto de Santiago 5, ¿qué tienes que hacer? Bueno, llama a los ancianos, ¿sí? Que oren por ti. ¿Qué más? Que confiese sus pecados, que empiece a llevar una vida de santidad, que ponga su fe solamente en Dios y ya y se va a ver una respuesta del Señor.
Pero si no está en ese contexto, entonces ya vamos viendo que es importante saber y conocer, ¿no? Y en las próximas semanitas, si nos da tiempo, estamos en el 23, si nos da tiempo, me gustaría ya entonces ahondar un poquito más en esas otras situaciones, ¿no? Que se salen ya del contexto de un enfermo a causa del pecado, sino otro tipo de sanidades que vienen de parte del Señor. Pero antes de llegar a todo eso, necesitábamos entender la importancia de que todo empieza en nuestro interior, como la semana pasada lo hablamos. Sanidad integral empieza desde nuestro corazón. El Señor quiere sanar lo más profundo de nosotros, el área espiritual que es más importante, que eso puede manifestarse en áreas físicas. Y también necesitamos entender el contexto de la sana doctrina, de la importancia de que así Dios me sane o no me sane. Él tiene un propósito con todo eso. Y entonces sí, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a hablar de algunos de estos temitas que hay en la Biblia, claro que sí, de sanidades que nos muestra el propósito de Cristo actuando a través de cada una de ellas. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, que sea logrando. Gracias Padre Santo, te damos en este día. Gracias Papá, te exaltamos, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque muchas veces nos haces sentir incluso incómodos, Señor, con la realidad que estamos viviendo, pensando. Pero todo eso nos ayuda, Señor, a conocer que nuestro corazón todavía necesita ser tratado, Señor. Que tal vez nuestros intereses están puestos en otros lugares, en otras cosas y no en ti. Gracias te damos, Señor, por la fe que nos has dado. Ayúdanos a creer solamente en ti, Señor Todopoderoso. Perdónanos si alguna vez hemos puesto nuestra fe en otras cosas. Perdónanos si hemos pensado que nuestra palabra, Señor, puede hacer cosas que tal vez hagan, Señor, cambiar tu parecer. Si muchas veces hemos tratado de obligarte a hacer cosas, Señor, que no van conforme a tu plan, a tu voluntad, Señor, a tus propósitos, debiéramos pedir perdón. Y hoy venimos con un corazón rendido, un corazón humillado, reconociendo, Padre Santo, que necesitamos, Dios, conocer tu voluntad, que es buena, agradable, perfecta y que también es soberana por encima de todo. Señor, gracias te damos porque tus planes son mejores que nosotros, que los de nosotros, Señor, porque tú sabes que es lo mejor para nosotros, porque tú sabes qué área necesitas formar, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que nos da, Señor, semana tras semana. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a seguir interpretándola de la manera correcta. Ayúdanos a seguir siendo fiel a una sana doctrina, Señor. Ayúdanos a seguir cortando derechos, Señor, e interpretarlas de una manera, Señor, que nos hable directa y claramente a nuestras vidas. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por ayudarnos a entender un pasaje más de la Biblia que tal vez muchas veces no lo entendíamos a claridad, tal vez lo malinterpretábamos, Señor, tal vez incluso le agregábamos cosas. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha dado una luz que nos muestra, Señor, cómo debe ser aplicada. Y yo te pido, Padre Santo, que si alguno de nosotros está sufriendo de alguna enfermedad en el contexto del cual acabamos de ver el día de hoy, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has mostrado en el día de hoy, yo te pido, Señor, que seas tú revelando a cada uno de ellos, que seas tú, Espíritu Santo, escudriñando entre lo más profundo de cada corazón y mostrando si hay cosas allí que necesitan ser confesadas, si hay cosas allí, Señor, que pueden traer sanidad a cada uno de ellos, yo te pido, Dios Todopoderoso, de que seas tú, Señor, en tu perfecto amor, en tu gracia y en tu misericordia, obrando en sus vidas. Y que seas tú, Señor, cumpliendo ese propósito con cada uno de ellos. Que tu plan, Señor, se siga manifestando, Señor, en sus vidas y puedan llegar a conocerte cada día más. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por esta semana también, Señor, que ha pasado porque tu mano, Señor, de bendición no nos ha faltado. Tu mano de poder, Señor, siempre está allí. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por tu cuidado especial. Gracias porque tú, Señor, nunca nos abandonas y no hay nada que nos pueda arrancar de tu mano, Señor. Hoy, Señor, a pesar de las dificultades que estemos viviendo, Señor, ya sean financieras, físicas, mentales, espirituales, Señor, hoy queremos poner nuestra fe solamente en ti, Dios Todopoderoso. Que a pesar de que tal vez ciertas cosas no se han solucionado, hoy queremos, Señor, tener nuestra fe puesta en ti. Queremos estar parados en la roca, Señor, por más que el mundo tiemble, las situaciones de la sociedad nos hagan mover para cualquier lado. Cuando estemos en ti, Señor, sabemos que estamos en un terreno firme. Por eso te damos gracias, por eso te glorificamos y por eso te exaltamos en el día de hoy, Señor. Y queremos entregar el resto de este fin de semana, que seas tú, Señor, glorificándote a través de él,
que nos ayudes a disfrutar, Señor, el resto de este día en familia y que cada quien, Padre Santo, pueda gozarse, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Cada quien, Señor, tú sabes cómo están nuestras vidas. Si alguno está en situaciones difíciles, en aflicción, Señor, ayúdanos a gozar, Señor, de estas aflicciones, a disfrutar de que nuestro carácter está siendo formado, nuestra paciencia está siendo formada, nuestra fe se sigue fortaleciendo en ti, Señor Todopoderoso. Y te pido, Dios, Señor, de que nuestra vida de oración siga creciendo, que nuestra oración, Señor, se mantenga viva, Señor. Cuando estemos afligidos, que podamos orar, Señor. Cuando estemos gozosos, que podamos orar. Cuando estemos enfermos, Señor, que podamos orar. Cuando, Señor, tengamos tantas cosas en nuestras vidas, que podamos orar y recordar de que tú siempre escuchas la oración del justo. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque tú siempre respondes oraciones que son hechas conforme a tu voluntad. Gracias porque tu palabra, Señor, nos recuerda día a día dónde debe estar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.